Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestra célula discipular para seguir y continuar con el capítulo 8 a los Romanos. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos que no hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús? Veíamos que es un versículo y una declaración alentadora, esperanzadora, llena de amor, llena de misericordia, llena de bendición para todos aquellos que estamos en Cristo Jesús. Yo espero que hayas meditado, analizado, abrazado esta palabra y te decidas estar y permanecer en Cristo Jesús, que nos llena de esperanza. Vamos a orar para continuar con el versículo 2 del capítulo 8, Vamos a orar. Amado Padre, Señor, bendito y glorificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Señor, por vestirnos de tu justicia, de tu verdad, por abrazarnos con ese amor perfecto. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo y aprendiendo y valorando, Señor, tus promesas, tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y a pesar de nuestras debilidades, Señor, queremos seguirte y queremos servirte, Señor. Nos ponemos en tus manos, ayúdanos a comprender lo que sigue, Señor, de este capítulo 8, Señor. Quítanos de encima toda distracción, todo aquello, Padre, que nos robe la atención de la enseñanza que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a continuar y vamos a abrir nuestras Biblias en el versículo 2 del capítulo 8, ¿ok? Y me regreso un poquito al 1 para darle continuidad desde el principio. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Fíjense qué interesante. Dice aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Nos está hablando también del Espíritu Santo, ¿sí? Ya veíamos que ya estamos libres de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay condenación. Sin embargo, la Escritura, en esta traducción podrías decir, el Espíritu Santo nos ha librado de la ley del pecado. Pero aquí nos especifica que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nuevamente en Cristo Jesús, tan importante, tan valioso poder abrazar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero obviamente aquí el Señor pues nos está prometiendo su Santo Espíritu, que es quien nos va a ayudar. Es quien nos ayuda para seguir adelante en medio de la lucha. Él es el que nos ayuda. Y antes de continuar es importante saber que primero es nuestra justificación y después viene la santificación. En las matemáticas, en la escuela nos decían que el orden de los factores no altera el producto. 7 más 3 es igual que 3 más 7. Sin embargo, bajo este orden, este proceso que tiene el Señor cuando llega a nuestras vidas y para ir siendo santificados, hay quien llega a creer que primero me porto bien, me santifico, hago todo bien, agrado a Dios para ver si logro su favor, para ver si logro ser justificado. Y no es así. Ya venimos enseñando y aprendiendo que somos justificados por la fe. Primeramente somos justificados, somos perdonados, seremos presentados justos ante el tribunal de Dios por haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el proceso de la santificación viene como la evidencia de haber sido justificados. La prueba de nuestra justificación es ese proceso de santificación que vamos logrando en Cristo Jesús. Por la fe, por gracia, por Cristo, vamos siendo ayudados por nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Si todos los que hemos sido justificados por causa de Cristo, dice aquí, estamos siendo santificados progresivamente, o sea, es un proceso, es poco a poco, y por medio de la obra del Espíritu Santo
que mora en nosotros. Sabes que el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, es el que nos acompaña en medio de este proceso, porque Dios en su infinita sabiduría y misericordia sabe que solos no podemos, que fallamos, que el pecado mora en nosotros, y entonces viene el Espíritu Santo a ayudarnos para poder obedecer lo más posible. Y digo lo más posible porque nadie de nosotros puede obedecer de una manera perfecta, pero sí sincera, buscando agradar al Señor. Entonces Él es nuestro ayudador. Y el Espíritu Santo nos fue prometido desde el Antiguo Testamento. Los profetas, algunos profetas, entre ellos tenemos a Ezequiel, a Joel, nos anunciaban que vendría el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ayudarnos a caminar en Cristo Jesús y a permanecer en Él. Acompáñame a Ezequiel, es muy bonito poderlo incluso comprobar. Vamos a Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Del 25 vamos a leer del 25 al 27. Fíjense, esta es la promesa del Espíritu Santo. Acordémonos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no se derramaba entre nosotros. Dios hablaba a través de los profetas, pero todavía no venía nuestro Señor Jesucristo. Y después de Él, el Consolador, que es el Espíritu Santo, y hoy en día nuestro ayudador. Dice así, Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Nos está hablando de que el Espíritu Santo estará con nosotros y nos ayudará, ¿sí?, a poder estar en los preceptos de Dios, a poderlos hacer por obra. O sea, es nuestro ayudador. Es una maravillosa promesa que nos ayuda a obedecer lo más posible. ¿Por qué? Porque le amamos, porque hemos sido justificados, porque estamos comprendiendo cuán grande es su amor por nosotros, su misericordia. También Joel capítulo 2 del versículo 28 y 29, fíjense. El Espíritu Santo no solamente nos ayuda a poder obedecer, nos da poder para lograr cosas más en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. El Señor, a través de su Santo Espíritu, nos ayuda a vencer, a crecer, a poder servir. Nos ayuda a que en esa lucha contra el pecado salgamos vencedores. Recordemos que una cosa es la lucha y otra cosa es la caída. Muchas veces lucharemos, pero permaneceremos de pie. Y aún habiéndonos caído, a través del arrepentimiento y de su maravilloso perdón, volvemos a ser levantados. Entonces es bien hermoso nuestro Señor, bien precioso, donde vemos nuevamente cómo Él declara en nosotros que ya no hay condenación, pero obviamente es nuestro fiel ayudador. ¿Ok? Regresemos a Romanos, ¿sí? Y vamos viendo, vamos a ver el versículo 3, ¿sí? Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? ¿Te das cuenta? Fíjate, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que tú no podías hacer, Dios lo hizo. Lo que yo no podía hacer, Dios lo hizo.
Lo que no podía hacer la ley, Dios lo hizo. ¿Qué es lo que Dios hizo? Envió a su Hijo. ¿De qué forma lo mandó? En semejanza de carne de pecado. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿Y por qué esto tenía que ser así? Mira, el pecado nos condena en la carne. Nuestra lucha es, ya lo veníamos diciendo, que nosotros luchamos en nuestra carne. Mientras estemos en este cuerpo mortal, el pecado morará en nosotros. Luchamos en la carne. Vemos que espiritualmente hemos sido librados de la esclavitud, del pecado, la condenación, hemos sido librados. Pero en nuestra carne sigue habitando ese indeseable huésped que no se quiere ir y que nos asedia y que nos hace batallar, que es el pecado. En nuestra carne. Para que el pecado pudiese haber sido condenado, en lugar de ser nosotros condenados, el pecado tenía que ser condenado. Y tenía que ser condenado a través de un cuerpo de carne. Por eso aquí nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo en semejanza de carne de pecado. ¿Y por qué dicen semejanza? Porque Él nunca pecó. Porque Él no pecó. Vino como humano en esa semejanza de humano, en cuerpo humano. ¿Por qué? Porque al ser sacrificado, todos los pecados cayeron sobre su cuerpo, sobre sí mismo, con la diferencia de que Él no pecó. Él fue tentado en la carne. Él fue tentado, él era como nosotros en ese sentido, pero él no pecó. Él no pecó. Y aquí vemos que lo que era imposible para la ley, ya vimos en Romanos 7, versículo 12 me parece, ¿sí? Que la ley es justa, es santa, es buena, ¿sí? Pero no nos puede justificar, ni salvar, ni santificar. Nosotros somos injustos, no somos nada santos y no somos buenos. Pero por eso dice aquí, a pesar de que la ley es santa, justa y buena, no podía hacer esto por nosotros. Por eso el Señor lo hizo, envió al Hijo en semejanza de carne de pecado, para que a través de ese sacrificio en la cruz condenó al pecado en la carne, porque tenía que ser en un cuerpo de carne. Pero ninguno de nosotros, ningún personaje bíblico, a pesar de que hubo grandes y maravillosos personajes en la historia de la Biblia, nadie tenía las cualidades de él, porque tenía que ser ofrecido como una ofrenda de pecado, sin mancha y sin pecado. ¿Quién podía ser? ¿Quién podía ser el mejor candidato para ofrecerse como sacrificio por el pecado, como se hacía en el holocausto? Pero sin mancha y sin pecado, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice aquí que vino en semejanza de carne de pecado. Él nunca pecó. Hebreos 4:15, si me acompañas por favor a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Aquí nos revela que el Señor no pecó. Hay también filosofías que atentan contra la santidad de nuestro Señor Jesucristo, contra la veracidad del propósito de que Él fue sin pecado. Aquí vemos en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ahí está hablando de que Él era humano, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado, Él tuvo hambre, Él lloró, Él tuvo sed, a Él le dolió y le dolió profundamente todo lo que cayó sobre sí por causa de nuestros pecados. Él fue esa ofrenda por el pecado para condenar al pecado en la carne. Y al recibir todo ese peso del pecado en Él, nosotros fuimos bendecidos porque ya no podía, ¿cómo te explico? ¿Por qué nosotros somos libres de condenación? Porque ya hemos visto que tenemos un Dios justo. Pero como es justo, Él va a castigar el pecado.
Como el pecado de todos nosotros cayó sobre Cristo Jesús y Dios Padre es un Dios justo, Él no puede castigar el mismo pecado dos veces. No puede castigar el pecado dos veces. Entonces, Cristo ya pagó por ellos. Nosotros somos libres de condenación. ¿Te vas dando cuenta? Esto es lo que nos está queriendo decir Romanos en el versículo 3. Era imposible para la ley hacer lo que solamente el Hijo podía hacer por nosotros. Esa es la esencia del Evangelio, que en Él, nuestro Señor Jesucristo, cargó con el pecado de todos nosotros. Vamos a 2 Corintios 5:21. Es bien importante reforzar todo esto. 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros somos justificados, nosotros somos perdonados, somos revestidos de una santa justicia que no merecíamos. Esa es la esencia del Evangelio. Y este sacrificio fue anunciado también 600 años atrás por el profeta Isaías. Este capítulo 53 de Isaías, si me acompañas, describe, todo el versículo 53 de Isaías describe y profetiza lo que el Cordero de Dios viviría. Pero vamos a Isaías 53:6. Dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí volvemos a confirmar, profetizado muchos años antes de la venida del Mesías. Eso hizo y sigue haciendo el Señor por nosotros, para todos aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Te vas dando cuenta de la importancia de estar en Cristo? Entonces, con todo este sacrificio vemos que el Señor no solamente nos libró de la tiranía del pecado, de todo aquello que nos condenaba, sino que también envió su Santo Espíritu para ayudarnos a permanecer y a caminar en Él, a pesar de que vivimos en un mundo tremendamente peligroso, lleno de tentaciones, y a pesar de que el pecado mora en nosotros. Poder ser salvo sin Cristo era como pagar una factura imposible de pagar. ¿Tienes idea de lo terrible que debería o debe ser tener una factura en tus manos que tienes que pagar y el importe es imposible de pagar? Y qué terrible de ser tener el cobrador encima de ti, acechándote, y saber que esa factura te ata al cobrador y sentirte perdido. Pero el Señor pagó la factura por nosotros. Pagó la factura por nosotros. Es maravilloso. Regresemos a Romanos 8 para ir concluyendo. Todo esto que hizo Jesús y todo lo que nos dice el versículo 3 de que el pecado, fue condenado el pecado en la carne, dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A veces aquí este término, porque también el versículo 1 que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y nuevamente nos dice aquí los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahora en el 4 lo vemos como una afirmación. Dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos, fíjate, no es una sugerencia, lo está declarando como un hecho. Los que están en Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quizás pudiésemos pensar que el que anda en la carne es ese bien carnalote que se porta re mal, y el que anda en el Espíritu es el que se porta súper bien y anda bien espiritual y es bien santo. Pero obviamente sí lo podemos semejar así, pero más bien se refiere, cuando habla a los que están en la carne, son a los que están sin Cristo, al hombre natural, al viejo hombre, al que sigue muerto en sus delitos y pecados. Y a los que están en el Espíritu o conforme al Espíritu,
somos aquellos que nos hemos agarrado del Señor, que tenemos una dependencia de su Santo Espíritu para ser ayudados, que tenemos comunión con Él. Esa es la diferencia. Entonces, bien importante nuevamente, asegúrate de venir a Cristo. Necesitas a Cristo, necesitamos estar en Cristo. Ven a Cristo. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo, a vivir en un constante arrepentimiento para disfrutar el deleite de lo que es su perdón y de tener un Dios que nos da una y otra oportunidad mientras tengamos vida. Es tiempo de arrepentirnos, familia, de todo aquello que venimos haciendo mal. Si tú no habías escuchado o no habías descubierto el verdadero propósito por el cual Cristo murió en la cruz, por ti y por mí, es tiempo, estamos a tiempo de permanecer y estar en Cristo, de creerle, de declararlo nuestro Señor y de caminar conforme al Espíritu de Dios y no conforme a nuestra voluntad, que es en la carne. Aquí concluimos el tema. Pidámosle ayuda al Señor para seguir adelante, para entender sus conceptos, sus enseñanzas y no soltarnos de Él, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios te bendiga, te guarde en todo lo que hagas. Hasta la próxima.